26 puntos del país fueron bloqueados por organizaciones sociales y campesinas que exigieron la nacionalización de los servicios públicos y castigo a los responsables de los desvíos de ríos. Participe del tema de la noche con el hashtag #SFBloqueados. A continuación, los dejo con la nota de la jornada de protesta. Utilizando una motocicleta, este hombre era el encargado de bloquear el paso de vehículos. Atrás de esta persona, que vestía lentes de color negro y una pañoleta de color rojo, era seguido por representantes del Sindicato de Salud y movimiento del sector campesino. Los casi 60 manifestantes iniciaron la marcha frente a la municipalidad capitalina. La protesta recorrió la 18 calle y Sexta Avenida. En estos puntos, pilotos mostraron su molestia. Conforme transcurría el tiempo, el tráfico aumentó. Las autoridades municipales explicaron que se dio un retraso de más de 3 horas. Durante la marcha se pudo captar en su totalidad los comercios cerrados. Los trabajadores y dueños prefirieron no arriesgarse. La marcha finalizó frente al Congreso de la República. Frente al Legislativo se realizaron varias consignas. Las unidades más afectadas son las emergencias, los intensivos. Al no tener los medicamentos que se utilizan ahí, que son medicamentos especiales, no estamos hablando de acetaminofén, no estamos hablando de jarabes para la tos, estamos hablando de medicamentos delicados, como son las albúminas, las heparinas, antibióticos de amplio espectro. El tema de abastecimiento es general, a nivel nacional en todos los hospitales, en todos los servicios estamos desabastecidos. Con decirle que hay colapso de los desagües de los hospitales, donde llueve se sale el agua. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. El tema de la noche, la etiqueta es SF bloqueados. Hoy una jornada de protestas, diferentes puntos del país fueron bloqueados por organizaciones campesinas en demandas de diferentes puntos específicos, como la nacionalización de la energía eléctrica. También pedían la salida de diputados corruptos, pedían acciones en contra de aquellas empresas que han desviado ríos, entre otras exigencias. Ese es el tema de la noche. Pasamos directamente con nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Luego de esta jornada de protesta, luego vimos que diferentes grupos de representantes de Codeca, quien es el que organiza esta jornada de manifestaciones, se reúnen con representantes del organismo legislativo, con representantes del Ejecutivo. ¿Qué va a pasar más allá de lo que hoy ocurrió en las calles? Bueno, veamos. El gran problema de esta ecuación es que cuando vemos muchas de las solicitudes de las organizaciones que hoy participaron de los bloqueos, unas son irrealizables y las otras ya van en camino. Por ejemplo, el tema de la nacionalización de la energía eléctrica es irrealizable. De los servicios públicos. O de los servicios públicos, en realidad eso es impensable, pues, en gran medida porque, ha habido una modernización significativa de la mayoría de servicios públicos que se privatizaron. En el caso de la energía eléctrica, una de las molestias era el precio de la energía eléctrica. Estamos viendo cómo, conforme la matriz energética se está moviendo hacia generación recursos renovables, ya se empieza a ver una disminución en el costo de la energía eléctrica. Aparte de eso, Guatemala tiene compromisos internacionales. Recordemos que la mayoría de las empresas que participan en los procesos de generación, producción y prestación de algunos de los servicios públicos, muchas de ellas son empresas internacionales. Entonces, digamos que ese tema está fuera de la ecuación. El tema de las sanciones para quienes desvían ríos, pues ya hay una denuncia del ministro de Ambiente, ya el Ministerio Público está justamente investigando. El tema de la salida de los diputados corruptos, vean, la salida de los diputados corruptos se da en función a que los casos vayan avanzando. Hay 8 diputados de FCN en espera en el patíbulo que están aquí, por eso les digo, esa es la lentitud del sistema, pero el proceso de antejuicio ahí va caminando. Y similar al caso de Charchalo, de Vladimir Aguilar, vean, cuando el proceso se cumple, señor, se larga, ¿verdad? O sea, digamos que los procesos institucionales caminan. Yo creo que aquí, básicamente, lo que hay que ver es la capacidad que tenga el gobierno
de mitigar la conflictividad, porque vean, los bloqueos desde hace muchos años se convirtieron en una expresión de conflicto social y se convirtieron sobre todo en una materialización de un choque entre derechos. ¿Por qué? Porque el bloqueo de carreteras como una expresión de manifestación atenta contra un derecho, que es el derecho de libre locomoción. Entonces, el gobierno ahorita tiene que encontrar mecanismos de prevención y de atención al conflicto para evitar que esta se vuelva la norma y que estemos teniendo bloqueos cada 2 semanas. Uno de los puntos de conflicto que más mencionan durante la jornada de manifestación es el tema de la energía eléctrica que mencionaba también Philip. En el Congreso de la República se habló de iniciativas para modificar la fórmula del cobro, porque mucho del malestar viene del cobro del alumbrado municipal, que muchas veces es mayor que lo que se consume en los hogares, sobre todo del área rural. Pero esas peticiones los diputados las desoyeron. ¿Qué está pasando con el punto de conflicto de la energía eléctrica, Stuart? Mira, lo primero que tenemos que ver es, y lo comentábamos antes de iniciar, es que me parece muy interesante que Codeca pase a ser un partido político, ¿verdad? Eso es lo que se escucha y eso es lo que va a entrar. No sé si se unirá al partido político Convergencia o Convergencia, pues es la élite, supongo que de este tipo de organizaciones, y entonces no lo reciba. Pero pronto verá usted Codeca y estos grupos formados en partidos políticos con miras hacia la campaña 2019, elecciones 2019, porque ya tenemos que empezar a hablar acerca de las elecciones 2019, ¿verdad? Eso, de hecho, creo que vamos tarde. Mira, el problema de la electricidad, principiamos por el robo de electricidad. Lo interesante es que instituciones organizaciones como Codeca la roban y luego la revenden. Esa es una de las cuestiones que uno dice, ¿y aquí qué está pasando? A mí me sorprende que, digamos, pidan la nacionalización, en este caso de la electricidad, y ojo que había una solicitud de renacionalización de otros recursos. De otras empresas. Sí, a mí me cuentan, por favor, qué es la renacionalización. Pero el malestar en muchos ciudadanos no tiene que ver con que sea nacional o que sea privado. El malestar entre muchos ciudadanos en diferentes lugares, y que nos lo diga Shela, que nos lo diga Mazate, y que lo diga Petén, y que lo diga Zacapa, y que lo diga Alta Verapaz, y que lo diga Chimaltenango, y que lo digan todos, es que la tasa de alumbrado público que viene ahí no es, digamos, es muy alta. Van en valores a veces 10, 12%. Hasta 60% en algunas municipalidades del altiplano. Y no es un tema nuevo, porque no es un tema nuevo. ¿Te acordás varias comisiones con ese tema? De Misco tenía también un problema con el cobro de alumbrado público, y nosotros tenemos, creo que ahora tenemos 12% aquí en la ciudad de Guatemala. O sea, 12% de lo que viene en el recibo de electricidad es un cobro a las municipalidades. La matriz energética como está, primero que hay un productor, luego alguien que transporta y luego un distribuidor, y el distribuidor es el que termina cobrando, hace un poquito complicado muchas veces explicar cómo está el sistema eléctrico en Guatemala. Pero lo cierto es que al final, al que le cae y contra quienes se van todos, es con quien cobra. Pero no es el que produce, tampoco es el que transporta, es el distribuidor. Y no se están desactivando esos conflictos. No. O sea, los conflictos que generan. Pero digamos, la primera parte del conflicto tendría que ser explicar cómo se da, cómo es que nosotros tenemos esta electricidad aquí, que no es lo mismo quien la está distribuyendo y quien no es lo mismo quien la está produciendo, porque por la ley quedó de manera tal que tenemos desde productores, tenemos distribuidores, tenemos el acarreo de esto, para ponerlo más sencillo, digamos, el que transporta. La comercialización de todo esto. Y luego el que la vende. Quetzaltenango tenía y sigue teniendo un problema serio, y es que cada quetzalteco, y un saludo a todos los hermanos quetzaltecos que nos están viendo, cada quetzalteco va a pagar a la municipalidad. El problema es que la MUNI no le pagaba a quien tenía que darle, que era el producto. En ese caso era el INDE, pues. Una herencia de sí, y entonces fue creciendo la deuda, y en muchas municipalidades así están. Entonces, la única forma que ven es
subir el canon de alumbrado público, que en ciertos lugares, ojo, llega hasta 60. Yo le recomiendo algo rápidamente. Mire su recibo de luz, analice cada rubro del recibo de electricidad y usted mismo se va a percatar ahí que hay diferentes cobros porque son diferentes rubros, pero ese rubro de electricidad pública es el que está generando una conflictividad enorme. Conflictividad, sobre todo en el área del interior. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Invitamos a que envíen sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF bloqueados. Volvemos luego de esta pausa. Principales demandas es, en primer lugar, la nacionalización de la energía eléctrica. En segundo lugar, el gobierno de Guatemala, hicimos una manifestación el 10 de febrero de este año, nos dijo que iba a entablar una mesa de diálogo. Creo que es correcto, hermano. A nosotros nos quitan el tiempo para llegar y todo eso, pero es correcto porque dice que si el pueblo no manifiesta, nada va a pasar y como dicen ellos, los peces grandes están comiendo a los menores. Escuchábamos las declaraciones tanto de los participantes de las protestas como de aquellos que también tuvieron que esperar en las colas. Vemos también, escuchamos el rechazo del cobro de la energía eléctrica que, bueno, esto origina en muchos lugares, en muchos departamentos del país. Tanto el organismo legislativo como el ejecutivo recibieron a comisiones, a representantes de estas manifestaciones y les ofrecieron nuevamente una mesa, 2 meses, pues negociar, dialogar, pero esta comisionitis no es nueva también, Philip, y al parecer, si como mencionábamos en el bloque anterior, hay temas que ya van caminando y otros que no se pueden pues hacer nada. ¿Por qué se sigue dando este tema de las comisiones y al parecer no están satisfechos ninguna de las partes? Es que vean, otro de los problemas que hay, no tanto en este caso específico de Codeca y la energía eléctrica, sino en otras manifestaciones de conflictividad, es que muchas veces el gobierno establece un sistema de diálogo, pero no tiene la capacidad de articular la respuesta al sistema de diálogo. Por ejemplo, hace unos 3, 4 años hubo un caso de una comunidad que manifestaba porque lo que pedía era que le asfaltaran un camino de 2 kilómetros, 3 kilómetros que estaba en pésimo estado. Entonces, y como había empresas de una minera, si no estoy mal, en la cercanía, la comunidad pues utilizaba un poco el rechazo a la empresa para generar o para trasladar su necesidad de que le pavimentaran la carretera. Entonces, ¿qué pasa? En el sistema de diálogo se acuerda que el Estado va a pavimentar la carretera, que la empresa iba a llevar a cabo programas de responsabilidad social, que iba a construir una escuela y demás, y entonces con eso se iba a mitigar el conflicto. Al año, ¿qué pasó? Lo acordado en el sistema de diálogo, el Ministerio de Comunicaciones nunca lo operó y la carretera no se construyó. Entonces también hay un problema de gestión, que es qué tanta capacidad tienen esos acuerdos sustantivos que se discuten en la mesa de diálogo de que genere una reacción de política pública. Esta es una referencia. Y otro tema, que esta es una de las preguntas más recurrentes que nos hacen, y es ¿qué diferencia hay entre un bloqueo y una manifestación? Vean, el bloqueo es una forma de manifestación, pero que tiene un problema, y es que genera un conflicto de derechos. ¿Qué quiere decir un conflicto de derechos? Básicamente es la idea de que en el ejercicio de mi derecho yo no puedo transgredir el derecho de mi vecino. El bloqueo como forma de manifestación sí lo provoca, porque cuando yo bloqueo una carretera, estoy limitando la locomoción de los usuarios de esa ruta. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, tanto el derecho de manifestación como el derecho de libre locomoción, los dos están consagrados en la Constitución.